Buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Poesía Marina, un canal que va sobre literatura, filología, inglés en general, cosas muy variopintas y gatos. Así que si os interesa y queréis suscribiros, podéis hacerlo aquí abajo, por ahí. Hoy, aprovechando que estoy bastante enferma y se me nota en mi pobre voz nasal, voy a aprovechar y voy a hablar de un tema que me gusta mucho en cuanto a etimología, y es la palabra melancolía. Durante el transcurso de mi vida, la palabra melancolía me ha fascinado en diferentes facetas. Primero por lo bien que suena, que es maravilloso. Lo segundo, por cómo choca con lo que realmente significa. Y lo tercero, por su maravillosa historia. Así que espero que os guste tanto como a mí y empezamos con la definición. Como ya he dicho, aunque su sonoridad es bonita, la palabra melancolía significa literalmente bilis negra. En efecto, melancolía es una palabra compuesta que proviene del griego melas, negro, y coles, que significa bilis. Esa raíz, esa palabra ha servido para componer muchas del español, como melanina, melania, melanoma, todas relacionadas con el color negro. Pero ¿por qué se relaciona la melancolía con la bilis negra? ¿Qué relación tiene? Pues bien, todo se debe a la teoría de los 4 humores, que es de verdad apasionante y que os voy a contar ahora mismo. La teoría de los 4 humores fue creada hace muchísimo tiempo por Heráclito y fue uno de los pilares fundamentales de la medicina occidental hasta ya entrado el siglo XIX. La teoría de los 4 humores apoyaba que en nuestro cuerpo convivían 4 humores, 4 sustancias, de cuyo equilibrio dependía nuestra salud física y mental. Estos 4 humores eran la flema, la sangre, la bilis y la bilis negra. No solo apoyaba que los humores influían en enfermedades, sino que dichos humores constituían nuestra personalidad. Es decir, una persona que tuviera propensión a la sangre era de una manera, mientras que una persona que tuviera propensión a la bilis negra era de otra manera. Es decir, que del mismo modo que había 4 sustancias imperantes en nuestro organismo, había 4 tipos de personalidades principales en el mundo. Por ejemplo, los que tenían exceso de sangre eran los sanguíneos. Su elemento era el aire, su estación era la primavera y su órgano principal era, por supuesto, el corazón. Así los sanguíneos eran personas valientes, apasionadas, pero también eran hiperactivas y un poco impacientes. Siempre estaban como esperando algo, queriendo hacer algo, yendo a algo más. Si se consideraba que una persona tenía exceso de bilis amarilla, entonces esa era una persona colérica, cuya estación era el verano, su elemento el fuego y su órgano la vesícula biliar, productora de la bilis. Las personas coléricas eran personas muy apasionadas en un sentido violento, eran muy fáciles de provocar y bastante malhumoradas. Si se consideraba que una persona tenía exceso de flema, entonces era llamada flemática. Su elemento era el agua, su estación el invierno y su órgano el cerebro. Las personas flemáticas se caracterizaban por ser, por así decirlo, holgazanas, racionales en exceso, pasivas. Toda esta pasividad y calma y cerebro podían llevarle a resultar un poco indiferente ante otras personas, parecer que no tienen corazón. Y por último llegamos a las personas que tenían exceso de bilis negras, los melancólicos, por el origen de la palabra. El elemento de los melancólicos era la tierra, su órgano era el bazo y su estación del año era el otoño. Como podréis imaginar, las personas con bilis negra eran personas como el otoño, meditabundas, un poco oscuras, tristes. Al parecer se reconocía a estas personas porque dormían bastante, eran somnolientas, como depresivas. Esa expresión que se utilizaba para designar a las personas con exceso de bilis negras ha llegado hasta nuestros días y ha sobrevivido con un significado bastante parecido. El exceso de bilis negra, la melancolía, se relacionaba, por ejemplo, con algunos oficios como el de artista, ya que los artistas eran personas muy pensativas, que veían el mundo de otra forma, bastante abstraídas.
Así que se creía que por lo general si tendías al arte también tendías a tener el exceso de bilis. Una vez se había llegado al diagnóstico de qué humor era el que estaba en exceso, se trataba con comida, entre otras cosas. Es decir, cada humor correspondía a un tipo de alimentación. A las personas melancólicas, por ejemplo, se las trataba con comida fría y seca. Una curiosidad es que a los melancólicos también se les trataba con música y danza, es decir, decían que mejoraban. En cuanto al porqué de este exceso de bilis negra, se decía que los melancólicos habían llegado a ese estado seguramente por problemas sexuales o emocionales, por frustraciones. Si a pesar del tratamiento el enfermo no se curaba, seguía con esa personalidad durante toda su vida o empeoraba hasta extremos inconcebibles, hasta la enfermedad mental en sí, se decía que los melancólicos tenían el demonio dentro, es decir, que más que ser melancólicos había venido el diablo y se había metido en su cuerpo y ya no saldría jamás, estaban poseídos. Y esta ha sido la historia etimológica de la palabra melancolía. Yo personalmente, si tuviera que elegir un humor, creo que en el pasado era bastante melancólica, pero ahora soy más sanguínea, ahora con la edad me he vuelto más. Si tuvierais que elegir un humor, ¿cuál creéis que seréis vosotros? Me interesa mucho saber qué humor es el predominante en la sociedad de hoy en día. Yo apuesto a que el humor predominante o el que más gente cree tener, si los humores existieran, sería la melancolía. Así que nada, espero vuestras respuestas y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Un besito etimológico.